A continuación les mostraremos la técnica de lavado de manos correcto. A continuación les mostraremos la técnica de guantes. El punto simple es el punto más fácil de hacer. Es el punto de elección para las cirugías menores. Este debe de abarcar piel y un poco de tejido subcutáneo. Debe de ser igual de ancho que de profundo. Este punto es muy simple de hacer y se utiliza principalmente en heridas no quirúrgicas. Aguja por un borde y salida de la misma por el tejido subtérmico. Entrada de la aguja en el tejido subtérmico contrario y salida por la piel del borde contrario. Se realiza una doble lazada en el portaobjetos del hilo proximal. Cierre del portaobjetos tomando el hilo distal, extendiendo los extremos del hilo y tomando el hilo distal. Por último se hace una doble lazada en el sentido contrario al anterior y corte. O también llamado punto homeostático. Este funciona para aumentar la superficie de apoyo. Generalmente se ocupa para suturar músculo o cuero cabelludo, ya que estos son lugares donde se necesitan suturas de alta tensión. Se toma el borde distal de la herida con la pinza de disección y se realiza la entrada y salida de la aguja en el tejido subtérmico. Se hace lo mismo, pero en el borde proximal de nuestra herida. Se continúa con la entrada de la aguja en el borde lateral y salida de la aguja en el borde de la piel distal. Y podemos observar cómo nuestra X se encuentra configurada. Se toma el portaagujas y se realiza una doble lazada. Por último, se realiza uno doble anudado en el extremo distal de la sutura y corte. Permite en una sola operación suturar varios planos de la herida, proporciona una buena versión de los bordes y se realiza con material no reabsorbible. Del mismo modo, permite una perfecta circulación en la zona de la herida, con lo que se evita la necrosis del tejido aunado a una protección del mismo. En cuanto a la técnica, los dos primeros puntos se realizan lejos de los bordes de la herida. 1, 2. Los de vuelta se introducen lo más cerca posible de los labios, en la misma línea que el anterior y perpendicular a los labios de la herida. 1 y 2. Es importante que sean equidistantes y finalizamos con el nudo. Es un punto ideal para dividir una larga herida en dos mitades, separando la tensión entre estas. Es ideal para heridas de alta tensión en piel y mucosas, aponeurosis, músculos, tendones, entre otras. Es importante mencionar que no debe ceñirse demasiado, ya que la inflamación de la propia herida tensará la sutura. De lo contrario, el hilo ejercerá una presión sobre esta, provocando una lesión del tejido o necrosis por esquema. Se inicia introduciendo la aguja similar al punto simple, saliendo por el lado opuesto de la herida. Respetando la distancia de los bordes de la misma herida, se introduce la aguja lateralmente al punto de salida inicial y salimos por el lado opuesto lateralmente al punto de entrada inicial. Y finalizamos con el nudo de la sutura. El punto Lembert aumenta el contacto entre las losas sin atravesar la mucosa. Es un punto invaginante y reduce la luz del órgano que estemos suturando. Es un punto muy importante a considerar. Comenzaremos alejándonos 0.5 centímetros del borde de la herida. Introduciremos la aguja y antes de salir hasta el borde retiraremos sin cruzar el plano.
Realizaremos el mismo procedimiento en la región contralateral y de esta manera lograremos la invaginación de los bordes para finalizar nuestro punto. Este punto también es conocido como sujete simple. Se utiliza principalmente en planos profundos para heridas de extensa longitud y cierre por planos. Se inicia introduciendo la aguja en el borde de la herida. Tomamos el segundo borde y sacamos la aguja. Aquí vamos a realizar un punto simple. Hacemos un primer nudo, un segundo nudo y un tercer nudo. Sin cortar el cabo de la sutura, vamos a introducirla nuevamente. Tomamos el borde de la herida, introducimos la aguja y la sacamos en el borde opuesto de la herida. Nuevamente, introducimos la aguja en el borde de la herida, la sacamos en el lado opuesto y vamos a generar tensión. Nuevamente, introducimos la aguja en el borde de la herida, la volvemos a sacar y generamos tensión. Nuevamente, introducimos la aguja, la sacamos en el borde opuesto y generamos tensión. Finalmente, hacemos un cuarto punto. Volvemos a introducir la aguja, la sacamos y generamos tensión. También conocido como sujete anclado, es utilizado para heridas de gran tensión y nos permite brindar una mejor eversión en los bordes de la herida. Se inicia introduciendo la aguja en el borde de la herida, la sacamos en el borde opuesto. Aquí vamos a realizar un punto simple. Hacemos un primer nudo, un segundo nudo y un tercer nudo. Sin cortar el cabo de la sutura, la volvemos a introducir. La sacamos en el borde opuesto. Aquí la aguja va a tener que pasar entre los dos cabos, como se observa. Y generamos tensión. Nuevamente, introducimos la aguja en el borde de la herida, la sacamos en el borde opuesto, que pase entre los dos cabos de la sutura y hacemos tensión. Nuevamente, introducimos la aguja, la sacamos en el borde opuesto, que atraviese los dos cabos, tensionamos, nuevamente, introducimos la aguja y la sacamos en el borde opuesto, que cruce entre los dos cabos de la sutura y tensionamos. Hacemos otro punto, la introducimos, la sacamos en el borde opuesto, que atraviese la herida y tensionamos. Esta técnica nos permite realizar una sutura en la cual no vamos a atravesar la piel. Esto nos ayuda a evitar las cicatrices por las marcas de los puntos. Para la técnica correcta de esta sutura se necesita una buena aproximación de los tejidos. Con esto vamos a conseguir que los tejidos siempre se encuentren aproximados y la cicatriz sea uniforme.